Amigos de Gaceta.es, esta semana las recomendaciones son muy fáciles, porque ya viene el verano, llega el cine veraniego y sobre todo la segunda parte de las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspian, una película muy interesante dirigida también por Andrew Adamson, el director de Shrek y Shrek 2, procedente del mundo de la animación neozelandés. El que ha rodado allí todo es precioso. Los parajes que sacan esta vez son más bonitos que los de la primera, ¿no? Muy buenos efectos especiales también, un poquito más épica y un poco menos mágica y mística que la primera. Saben que C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, este autor inglés, ensayista y novelista, pues hizo todo lo que se llama una alegoría cristiana en torno a estos personajes, a estos chavales que pasan a un mundo paralelo llamado Narnia, donde el gran rey es un león, que es un trasunto, es una especie de imagen de Jesucristo llamado Aslan. Y, en fin, todas las relaciones de Aslan con los personajes están marcadas por ese elemento religioso, ¿no? Aquí en concreto es una historia de fe, porque cuando llegan los cuatro chavales que protagonizaron la primera película, que llegan a ser reyes en la primera película, el león, la bruja y el armario, en Narnia han pasado 1300 años, mientras que en el tiempo humano ha pasado solo un año. Y en esos 1300 años, unos seres humanos llamados telmarinos se han hecho con el poder, descendientes, por cierto, de piratas españoles, dice C.S. Lewis, y en fin, las criaturas de Narnia se han escondido en el fondo de los bosques, ¿no? Y surgen cuando un príncipe, el príncipe Caspian, huye de un complot para matarle y hace sonar un cuerno mágico que saca a los animales de Narnia de sus escondites y hace que los cuatro hermanos Pevensey se conviertan de nuevo en los antiguos reyes de Narnia que vienen a echarle una mano al príncipe Caspian. Es por tanto una historia muy de batallas, muy épica, pero a la vez hay todo un elemento de la pérdida de fe en Aslan y en todo el componente religioso del mundo de Narnia. Durante 1300 años Aslan ha aparecido muy poco, nadie sabe dónde está, e incluso entre las criaturas parlantes de Narnia hay muchos que ya no creen en él. Con lo cual es toda una reflexión de C.S. Lewis sobre la fe muy interesante que enriquece un poco la sucesión de batallas. De todos modos le falta un punto de tono entrañable respecto a la primera, porque C.S. Lewis en las relaciones de los personajes humanos con esas criaturas parlantes de Narnia, yo creo que sacaba petróleo, ¿no? Y eran unas reflexiones preciosas, muy antropológicas, muy en la línea de toda esa fantasía heroica y no tan heroica inglesa de mezclar el costumbrismo realista con una fantasía así heroica. Está en Peter Pan, por ejemplo, está en Alicia en el País de las Maravillas, en La Bruja Novata de Mary Norton y en otros autores británicos del siglo XIX y XX, ¿no? En fin, de todas maneras sigue siendo una película riquísima de referencias, muy entretenida, para un público muy amplio, aunque hay más batallas, es un poquito más oscura que la primera. Yo creo que también los chavales disfrutarán con ella, con muy buena banda sonora y, en fin, una apuesta del verano clarísima. Para un público más adulto, una película también muy interesante esta semana, que es, por fin, la adaptación de O Jerusalén, de Dominique Lapierre y Larry Collins, aquel viejo bestseller del año 1971, más de 50 millones de ejemplares han vendido en todo el mundo, sobre la creación del Estado de Israel y la consiguiente guerra entre israelíes y palestinos. Es probablemente el ensayo periodístico, porque no es una novela, es más bien un modelo de nuevo periodismo en el que se hace una crónica exhaustiva, muy ponderada de los hechos que desencadenó la declaración de independencia por parte de Israel y todavía sigue siendo un punto de referencia ese libro en cuanto a ecuanimidad, en cuanto a mostrar las grandezas y también las miserias de uno y otro bando que siguen pegándose actualmente. Lo llamativo de la película es que la ha hecho Elie Chouraqui, que es un director francés de origen judío. Él es judío, con lo cual tiene más mérito que haya mantenido la ecuanimidad y la ponderación. Lo ha hecho, ciertamente, ¿no? Este es un director muy interesante que ha hecho poco, pero hizo una película bélica muy interesante llamada Las Flores de Harrison. Y aquí mantiene ese tono. Con muy pocos medios, quizá menos de los que hubiésemos querido los grandes seguidores de la novela, porque claro, la novela tiene 600 páginas, un montón de acontecimientos, y claro, hubiese exigido probablemente una superproducción a la antigua usanza, del estilo de Éxodo, Los 10 Mandamientos o Doctor Zivago, una cosa así. Esta no es el caso, han hecho una película mucho más pequeña, pero muy bien resuelta, porque lo esencial de la novela está en la película, ¿no? Todas esas historias paralelas de estos dos amigos estadounidenses, uno judío y otro palestino, que acaban pegándose entre sí en Israel con motivo de esta guerra, ¿no? Es muy interesante y sobre todo la reflexión y la apuesta por la paz que ya hicieron Dominique Lapierre y Larry Collins en la novela y que aquí en la película es igual. Con esa idea que, en fin, Dominique Lapierre al presentar aquí la película, lo cual es un dato sorprendente que la haya promocionado él, nos contaba cómo efectivamente Jerusalén significa ciudad de la paz, ¿no?
tanto en hebreo como en árabe, con lo cual es muy interesante esa idea de que, en fin, antes o después estamos llamados a entendernos, o están llamados a entenderse los judíos y los palestinos, ¿no? Es muy interesante la película en cuanto a su apuesta por la paz, está muy bien hecha, las batallas están bien resueltas y sobre todo el desarrollo dramático de los personajes tiene bastante hondura, tanto antropológica como moral, con lo cual es una buena película. Ciertamente no es el peliculón que algunos esperábamos de Oh Jerusalén, pero está muy bien, ¿no? Y luego la otra gran propuesta de esta semana es una película que ha tardado un poquito en estrenarse aquí, quizá porque su director es muy poco conocido, se llama Christopher N. Rowley, se titula El viaje de nuestra vida y tiene un reparto espléndido, porque están nada menos que Jessica Lange, Kathy Bates y Joan Allen, o sea, un trío de actrices en una historia muy singular, porque es la historia de una de ellas, de Jessica Lange, que muere su marido, ella es mormona, han estado viajando por todo el mundo, en uno de esos viajes muere, ¿no? Y cuando llega con sus cenizas a Estados Unidos se encuentra con la oposición de su hijastra, que le dice que o lleva esos restos de su marido a California, ella vive en Idaho, o lleva esos restos allá a California o le quita la casa. Entonces, bueno, ella duda, entonces acaba haciendo una road movie impresionante, acaba haciendo un viaje enorme, por lo tanto se convierte la película en una road movie muy grande, desde Idaho hasta California, llevando esas cenizas en compañía de sus dos mejores amigas, que son Kathy Bates y Joan Allen, una gorda viuda, un poco ya casquivana, ¿verdad?, y así lanzada, y la otra una mujer muy religiosa, casada y con niños, que en fin, van pasando por sitios de los más peregrinos porque el personaje de Jessica Lange va yendo por donde fue con su marido durante el viaje de novios, ¿no? Durante su luna de miel, ¿no? Es una película muy interesante, muy road movie. Últimamente en Estados Unidos ha habido muchas de esas películas, Hacia rutas salvajes, por ejemplo, tiene un cierto aire de película iniciática también para estas mujeres, tiene un punto también de Thelma y Luis, pero es mucho más amable, ¿no?, y más profunda también en los encuentros que van teniendo estas tres mujeres por el camino, ¿no? Y no deja de ser una tragicomedia, hay mucha tragedia y también hay muchos golpes de humor que son muy yankees, muy americanos, quizá demasiado. Es una película probablemente demasiado yankee para el gusto de muchos espectadores españoles. Pero bueno, es mínimamente interesante, muy por encima del nivel medio de las películas de esta época del año y que, en fin, sobre todo a los que les gusten las buenas interpretaciones, las tres están sensacionales, ¿no? El resto de los estrenos de la semana son ya más discutibles. Para los que les gusta el cine exotiquísimo, llega la última de Kim Ki-duk, este famoso director surcoreano, Aliento, muy rara. Una señora que su marido le engaña y ella se lía con un condenado a muerte que ha intentado varias veces suicidarse. Todo un cóctel de amor, celos y sangre muy desagradable. Como también es desagradable, terriblemente desagradable, Funny Games, el remake que ha hecho Michael Haneke, este director alemán, de la película que ya rodeó en 1997. O sea, es un autorremake y además prácticamente plano por plano. Lo único es que una versión americana. E igualmente dura de esta película, que es la historia de dos jóvenes psicópatas que entran en la casa de un matrimonio rico que tienen un niño y los machacan miserablemente durante horas y horas. Es terrible. Es una película muy desagradable. Además hablan a cámara. Es una película muy desconcertante. No es muy valiosa, pienso yo. Y luego es interesante, pero durísima también, Satanás. Una película de un colombiano llamado Andrés Baiz, basada supuestamente en hechos reales, pero en fin, son tan truculentos los hechos que describe que me extraña que sean así, tal como los cuenta, tan reales, ¿no? Porque es como si el demonio irrumpiese en la vida de 4 personas, una de ellas acaba asesinando a 20 personas, y en fin, hay un sacerdote infiel, una mujer que mata a sus 3 hijos, una chica que se acaba prostituyendo y un profesor de inglés que vive con su madre más peligroso que la mar, ¿no? En fin, una historia de estas muy iberoamericana, muy truculenta, sin ningún contrapunto positivo, y es algo del cine machacado realmente, ¿no? No es una película, por tanto, tampoco muy veraniega, ni muy aconsejable para el que no le guste sufrir en el cine, ¿no? Luego una aportación española, Bienvenidos a Farewell Ham, una especie de película en la línea de Smoking Room, un poco de análisis crítico de las relaciones en el mundo de la empresa, ¿no? En este caso concreto son 3 trabajadores de una empresa farmacéutica que se disputan el puesto de su jefe, que era un tipo cruel que acaba de morir, ¿no? Entonces mandan a un tipo muy singular para hacerle las entrevistas y ahí salen todos los trapos sucios. No están malos, es una buena película, una primera película de Xavi Puebla, tiene su interés, pero ni mucho menos es redonda, ni en las interpretaciones ni en la puesta en escena, ¿no? Y luego la última, esta sí que es exótica total, se titula Cómo cocinar tu vida, y es hora y media con un maestro zen que dice que a través de la comida uno se autorrealiza y se autoconoce. Un tostón infinito, porque además hasta la comida que hace no es que tenga mucho atractivo, ¿no? O sea, solo para incondicionales del zen y del budismo.
O sea, una película, en fin, torrante, de estas que uno acaba durmiéndose en el cine. Esto es lo que hay, con lo cual, mejor la primera parte, las Crónicas de Narnia, y al que le guste un poco el cine un poquito más serio, vamos, no serio, pues las Crónicas de Narnia sí que lo son. O Jerusalén es una buena propuesta. Y la semana que viene más. Adiós.